Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la importancia de la clasificación en materia arancelaria. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de la globalización, es decir, el transporte de mercancías en todo el mundo. Aquí podremos tener probablemente algunas sintonías, acuerdos, pero también es muy probable que muchos de ustedes, de los que me estén visorando, puedan tener algunas diferencias en cuanto al criterio que puede darse en la clasificación arancelaria. Y aquí vamos a lo siguiente y les voy a decir cómo funcionaba antes y cómo va a seguir funcionando, pero ahora con la nueva política del siglo XXI. Tiene que ver con lo siguiente. Todos sabemos que la globalización empieza a partir de los acuerdos de Bretton Woods del 44, que estos cambian en el año 70, pero principalmente la época de transporte de mercancías a gran escala es básicamente los años 90 y sobre todo la década de los 2000. Tal vez hasta el año 2010, 2012 en realidad, cuando todavía existían algunos estragos de la crisis de 2008. Y pues esta crisis en realidad generó muchas enseñanzas, pero bueno, vamos por partes. La globalización consiste en que el, el poder político, social y económico va a estar regido a nivel global bajo una sola teoría. Esa teoría que para aquel momento pues ya estaba prácticamente en la cúspide, era lo que hoy conocemos como el tema del libre mercado, o también llamado en una escuela teórica, perfeccionado, neoliberalismo. Pero eso también ha generado muchas dependencias de los países. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho anteriormente, pues el neoliberalismo consiste, entre otras cosas, en estar de alguna manera intercambiando mercancías, permitiendo la inversión extranjera, pero sobre todo, pues que el gobierno cada vez tenga menos límites para poder, pues, detener a la inversión extranjera. Sin embargo, pues esto no ha sido tomado del todo bien en realidad, pues ha generado ciertas diferencias, ciertas disociaciones. En el conflicto de 2008, con la crisis de 2008, lo que hemos visto es un repunte en realidad del comercio internacional. De hecho, esa era la finalidad de establecer libre mercado, que todos los países pudieran exportar e importar mercancías y que de alguna manera esta actividad no estuviera limitada o restringida por el sistema gubernamental. Esto, pues, entre otras cosas, generó que los países empezaran a liberar cada vez pues, sus regímenes legales y sus regímenes económicos para que llegara más inversión extranjera. Sin embargo, ¿cuál ha sido la enseñanza ante esta situación? Pues bueno, la enseñanza ante esta situación, entre otras cosas, se quiera o no, es que el Estado ha tenido una minorización en el tema del comercio internacional, pero una regulación internacional que lo hace partícipe. En pocas palabras, es algo en lo que estás, pero no obtienes lucro. Es decir, tienes obligaciones por pertenecer al régimen global, pero no hay como tal un beneficio de aprovechamiento para el sistema gubernamental. ¿Por qué? Porque él no es el que hace la inversión viene de otros lados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ante este fenómeno globalizante de mercancías, ha generado la necesidad de que los propios países establecieran pues sus propios sistemas de clasificación arancelaria, como lo vimos en la sesión pasada con la ley de impuestos, que ustedes vieron las nomenclaturas, que básicamente son los números, cómo se logra dividir pues, a las mercancías. Sin embargo, aquí tenemos un inconveniente. En un principio y antes de que se estableciera bien el régimen neoliberal, existía o mejor dicho, cada país lograba clasificar sus mercancías en base a un criterio propio. Cuando se acerca cada vez más, sobre todo después de los años 70, el mundo globalizado en la época neoliberal, pues básicamente se tuvo la necesidad de que existiera un régimen de clasificación arancelaria en todo el mundo y que los países no tuvieran una facultad discrecional en ese sentido. ¿Por qué se hizo esto?
Porque si cada país tiene su propia clasificación, cuando tú llevas a cabo el transporte y cuando quieres, entre otras cosas, ingresar a otro mercado que no es el de origen, esto puede presentar algún tipo de, pues, de traba, algún tipo de problema o bien un letargo, ¿no? Es decir, a lo mejor si tu mercancía necesita estar en 3 días para ya estarse vendiendo, pero el trámite aduanal por la nueva reclasificación pues implicaría que a lo mejor se tarda 1 semana, 2 semanas. Entonces, para evitar esto, se hace este sistema armonizado. En pocas palabras, es un lenguaje global en donde todos van a comprender la misma clasificación. Lo mismo que se clasifica aquí con la numeración que se da en México, también es la misma numeración que tendrá en Brasil, que tendrá en Europa, que tendrá en Alaska, que tendrá, no sé, en Japón, que tendrá en Australia. Básicamente en eso consiste. Es decir, va a existir una regulación universal y todas las mercancías de manera global van a tener el mismo número de nomenclatura que va a permitir precisamente este lenguaje. En pocas palabras, la clasificación arancelaria es asignar técnicamente una subpartida arancelaria de una mercancía, es decir, poner un tipo de mercancías y por debajo de esta poner una clasificación de mercancías, ¿no? Por ejemplo, lácteos, ¿no? Bueno, de los lácteos podemos sacar queso, leche, ¿no? Si es carne, bueno, a lo mejor carne en un trozo entero o a lo mejor podemos hablar de en partes y hasta podemos hablar de cortes. Si son peces, si son leguminosas, dependiendo si es ropa, ¿no? Si pertenece al ramo textil, si es algo industrial, pero todo tiene que tener un mismo lenguaje para que en el momento de que lleguen a las aduanas estas mercancías, pues todos puedan recibir las mismas en un mismo contexto. La nomenclatura, es decir, el número, presenta en forma sistémica las mercancías que son objeto de comercio internacional y las agrupa en secciones, capítulos y partidas, con títulos tan concisos como ha sido posible y indicando la clase y la naturaleza de los productos que en ellos se incluyen. Entre otras cosas, pues eso también genera una nueva clasificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puedo poner este vaso de plástico, ¿no? Que es un vaso de plástico derivado de, a lo mejor, de cuestiones petroleras, a lo mejor en la misma subpartida poner, no sé, por ejemplo, aquí tengo un objeto, una pirámide que es de mármol, ¿no? A lo mejor puedo poner un vaso de mármol y puedo tener este vaso de plástico. Pero ¿por qué no los puedo poner en el mismo lugar si al final de cuentas son dos vasos? Pues no puedo ponerlos en el mismo lugar porque este es de plástico y este es mármol, ¿no? Es decir, este es un recurso que de alguna forma pues implica otro tipo de cuestiones, otro tipo de material. Este es un recurso natural que, bueno, ya dependiendo de la calidad también del mármol o donde se haya extraído, pues puede también clasificarse, ¿no? Es decir, entonces a esto también podemos llamarlo, o incluso si yo hablo acerca de figuras de mármol como la pirámide que estoy teniendo aquí, a lo mejor puedo hablar de mármol en bruto, es decir, toda la roca en el momento en que se extrae, y a lo mejor puedo hablar de objetos de mármol o figuras de mármol, que ya no es el mismo producto. ¿Por qué? Porque ya tuvo un proceso de elaboración, de labrado, que implica que pues el trabajo también se empieza a costear. Entonces, en ese sentido, como podrán darse cuenta, bueno, voy a dejar mi objeto aquí, ese es el objeto precisamente de la clasificación arancelaria. No solamente dividir las mercancías, sino también dividirlas en base a el tipo, en base al material, en base a qué están fabricadas o de qué tipo están hechos. Si es un producto natural, si es un producto sintético, a lo mejor si es de uso industrial, si es de uso cotidiano para la vida humana, pero todo tiene que estar clasificado. En pocas palabras, la importancia radica en 3 cosas fundamentales. Pueden ser más en realidad, ¿no? Es decir, no vamos a limitar que solamente sean pocas, sino que puede en realidad darse una clasificación aún más extensa. Pero la importancia es, entre otras cosas, identificar un producto. Eso es lo fundamental, identificarlo. O bien, identificar una subpartida arancelaria que en pocas palabras, pues es una subclasificación de productos. A lo mejor si yo tengo un lápiz, ¿no? Este lápiz es de madera y a lo mejor ya lo puedo subdividir. Bueno, es que puedo tener un lápiz, pero no todos son de madera, ¿no? Por ejemplo, hay una marca muy conocida, por ejemplo, Bic, que no son de madera, son de grafito, otro tipo de material sintético que, bueno, también logran tener
algunos colores, lápices, etcétera, o cuestiones de papelería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, viene la subclasificación. La figura es el lápiz, pero nos vamos a el contexto de cómo se ha sido desarrollado. Eso es muy importante también, la perfecta clasificación, porque también dependiendo del tipo de clasificación, va a ser también el porcentaje del impuesto que éste tiene que pagar. Es decir, como lo vimos la sesión pasada, no todos pues es una realidad, no todas las mercancías pagan el mismo porcentaje por importación, perdón. En el caso de la exportación, pues bueno, la mayoría no paga. O no pagan. Y en el caso de algunas mercancías, las clasifican, pero también en algunos casos, por ejemplo, en el caso de México, están prohibidas el comercio en ciertas mercancías, ¿no? Como por ejemplo, el tema de la totuaba que les decía la semana pasada, que es un pez muy caro que se cotiza en la región de China y que, bueno, puede ser hasta más caro que incluso en el mercado ilegal adquirir un tema de una droga sintética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, hay redes de tráfico que extraen este pez y lo llevan a vender a territorio asiático. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, esta especie que está en peligro de extinción, te prohíbo literalmente el poder negociar con ella. Entonces viene la cuestión de los delitos, pero bueno, de alguna manera esto permite que podamos tener una perfecta clasificación en ese sentido de qué tipo es, qué naturaleza es, y también te voy a decir qué porcentaje debe de pagar, o bien, en uno de los casos, también te puedo poner, ¿sabes qué? Está exenta de pago o está prohibido su comercio, como en el caso de la totuaba o como en el caso de los huevos de tortuga, que también es un mercado que se ha estado pues limitando en realidad cada vez más. Y eso también, entre otras cosas, otra ventaja, la tercera ventaja, es que logramos identificar cuál es la estadística, cuáles son los números, el beneficio que tiene para el país poder comercializar a nivel internacional. Y entre otras cosas, pues esto también ayuda a poder defender o establecer perfectamente las teorías de hasta dónde podemos tener una clasificación de esta naturaleza. Por lo tanto, pues lo que vamos a estar teniendo es, entre otras cosas, es esto, ¿no? Es decir, vamos a estar teniendo una clasificación que va a permitir la unificación del criterio, que facilita el comercio, que de alguna manera también nos permite identificar en cada país cuánto tiene que pagar, y también esto permite establecer cómo van a estar las reglas de mercado en determinados países, porque también compites con la industria nacional, que a pesar de que pues la idea es que se exporten y que se importen más mercancías, de todas maneras los países pueden llevar a cabo una red de comercio que pueda competir con el mercado internacional que va a estar llegando. Pero al final de cuentas, las dos, tanto el mercado nacional como el mercado internacional, tienen que competir ya en un país en situaciones de igualdad. Entonces, eso también es algo muy importante. ¿Cuáles son los criterios de clasificación arancelaria? ¿No? ¿Qué se tuvo que tomar en cuenta para poder llevar a cabo la clasificación? Es decir, a nivel internacional, porque aquí obviamente cada país a lo mejor discrepó en ese sentido. Sin embargo, aunque discrepes, pues bueno, aquí lo importante es que se establezcan las líneas perfectamente bien establecidas, ¿no? Pero a nivel internacional, dentro del consenso, ¿no? Que en este caso, pues obviamente quien influyó fue la Organización Mundial del Comercio para poder llevar a cabo esta clasificación. Pero, por ejemplo, tenemos las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado y codificación de mercancías. Tenemos las notas legales y explicativas del sistema armonizado y tenemos la nomenclatura vigente, que en pocas palabras, pues es el número que se le da a esta clasificación. Ahora, ¿qué criterios se deben realizar para tener la clasificación? Bueno, ahí ya tenemos un criterio de origen, es decir, de qué país proviene, el grado de elaboración, ¿no? Porque también, por ejemplo, este puede ser completamente sintético o si existe algún tipo de intervención por cuestiones humanas, ahí ya viene esta parte de cómo se elaboró. O bien puede ser la presentación al mercado. Eso es algo muy importante por ahora, incluso en los temas de marketing. Déjenme ver, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, no? Es más, en la cuestión de marketing, el que sea vistoso, el que de alguna manera también debe de etiquetarse. Porque muchas veces nosotros podremos decir que no ponemos atención en las mercancías. Miren, aquí tengo, por ejemplo, unas toallitas húmedas, ¿no? Las voy a exhibir. Bueno, voy a poner aquí para que no salga esta parte. Bueno, ¿qué pasa con esta clasificación? Bueno,
no es solamente te voy a importar una mercancía, ¿no? Es decir, no solamente es de dónde viene, que en este caso vamos a ver de dónde viene. Esta dice hecho en México, esta es hecha en México. Sino también podemos ver qué tipo de elaboración tuvo, es decir, hubo un proceso industrial, hubo un proceso textil, qué tipo de elaboración pues tuvo. Pero algo muy importante, la presentación. La presentación en sistemas armonizados también se logra regular, es decir, para algunas mercancías está prohibido ocupar ciertos símbolos. Y en este caso, pues bueno, si las toallitas húmedas comúnmente más se ocupan para bebés, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dar una imagen que de alguna forma sea acorde a un sistema de bebés, o bien que pueda generar la vistosidad, ¿no? De una cuestión más tierna, ¿no? Más llamativa, y por ejemplo podemos ocupar algunas animaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un osito. Entonces, eso del marketing o ese tema de la presentación ante el mercado también influye porque en el sistema de anunciadores, ¿sabes qué? Pero hay prohibiciones en algunos productos que no puedes ocupar ciertas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en tema de toallitas húmedas, pues no voy a poner una calavera o no voy a poner a lo mejor una cuestión de un arma, ¿no? Porque no es acorde al mercado, no es acorde a la mercancía y es por eso que también se está grabando. Ahora, eso también genera el tipo de grado de elaboración que se tenga, ¿no? Que en este caso, pues es si es manufacturado, si es un producto tal cual de la naturaleza, si es un semi-elaborado. Y la presentación del mercado, pues bueno, eso es lo más importante porque también a través de la vista, pues tú puedes vender. Pero entonces, como podrás darte cuenta, existe una completa codificación en ese sentido que va a permitir que el mercado pues pueda tener una codificación pues en realidad bastante importante en ese sentido. Y vean esta parte cómo lo vamos a estar, teniendo en la clasificación arancelaria. Pero bueno, antes de eso quisiera que viéramos un video y ahorita regresamos. Uf. Y esto tiene que ver con una base lógica, ¿y a qué me quiero referir? Creo que está fallando mi equipo. Y bueno, en primera cuenta, pues la mayoría de mercancías se trasladan alrededor del mundo por múltiples situaciones. Y esto genera, de alguna forma, que todos los sistemas aduanales después de la Segunda Guerra Mundial tuvieran la necesidad de adoptar un modelo de clasificación arancelaria. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues básicamente a lo que va es que existe una clasificación de todas estas mercancías que de alguna manera se hace igual, exactamente igual en todas las regiones del mundo, en todas. Por lo tanto, y en ese sentido, podríamos decir que podremos decir que en todo el mundo se va a tener un sistema de la misma forma. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno,
Pues en este caso la ley que tiene la clasificación de mercancías en una base completamente genérica es el tema de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esta ley tiene básicamente toda la clasificación de pues, diferentes mercancías que se pueden llevar a lo largo del mundo. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a ver esa clasificación? Son precisamente estos numeritos. Estos que ven aquí en donde dice código. Es el número por el cual se puede identificar a una mercancía alrededor del mundo. Todas las aduanas, todas, absolutamente todas, tienen esta clasificación. Entonces, en todo el mundo, pues básicamente lo que vamos a estar teniendo es esto precisamente, es el ver cómo es que se forman esos códigos y cómo es que, de alguna manera, alrededor del mundo, tenemos esta diferente clasificación y por qué se tienen que respetar, porque eso también implica el generar un código en materia de comercio internacional, pues que conlleva forzosamente a respetar los impuestos de importación y excluir los impuestos de exportación que se generan pues alrededor del mundo con tanta actividad comercial. Entonces, en ese sentido, es precisamente lo que vamos a estar viendo, es precisamente lo que vamos a estar analizando en esta sesión, puesto que podremos decir que es el sistema por medio del cual pues, vamos a identificar a una mercancía en todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver un pequeño videito e iré pausando el video conforme vayamos exponiendo el tema de clase para poder verificar de dónde surge ese número y cómo es que al final de cuentas se empieza a formar. S.A. Para comprender el criterio correspondiente a los cambios arancelarios, primero se debe tener presente que el sistema armonizado de clasificación de mercancías es un sistema completamente estructurado. Comenzamos. Al comercializar bienes en el exterior es fundamental conocer las fracciones arancelarias que poseen nuestros productos. Esta clasificación identifica nuestras mercancías a nivel internacional y para fines prácticos. Es utilizada la tasa arancelaria aplicables así como las regulaciones no arancelarias. Cada uno de los productos tiene una clasificación, la del país de origen y la del país del destino. Antecedentes del sistema armonizado. Los primeros intentos fueron hasta 1913. Uno de ellos fue por parte de las Ligas de las Naciones, antecesor de la ONU en 1931, y el otro, el Consenso de Operación Aduanera, ahora OMA, después de la Segunda Guerra Mundial en 1950 y reformada en 1974, el esquema definitivo fue en 1983 y fue adoptado por todos los países. El sistema armonizado de designación y de codificación entró en vigor en 1988. El uso del sistema armonizado es obligatorio para todos los miembros de la OMC y la OMA. Sistema armonizado. El sistema armonizado, de acuerdo con la OMC, es la nomenclatura internacional establecida por la OMA. Está basada en la clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos. Asimismo, es aceptada por todos los países participantes. Los países pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos. Estructura de clasificación. El sistema armonizado se estructura de la siguiente manera, en 22 secciones, y estas son textos con valor indicativo para ubicar las mercancías. Un ejemplo, sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Segundo, se divide en 98 capítulos que enuncian de manera más específica las mercancías y si tienen valor indicativo, un ejemplo es el capítulo 4, leche y productos lácteos.
huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte, a su vez en partidas que dividen a una o varias mercancías. Estos tienen valor legal, se codifican en 4 dígitos, y un ejemplo es 0406, quesos y requesón. También en subpartidas definen a una o varias mercancías. Sus textos tienen valor legal de codificar en 6 dígitos, por ejemplo, 04.06.20, quesos de cualquier tipo rallado o en polvo. Establecen el impuesto aplicable así como las regulaciones y restricciones no arancelarias, y no están reguladas por el sistema armonizado, sino por las reglas comprendadas de su texto. Tienen valor legal y se ubican a 8 dígitos, 04.06.20.01. Quesos de cualquier tipo rallado o en polvo tienen una importación del arancel del 20%, excepto en exportación, excepto en Telecan, no paga IVA. Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS cuando se destine a un consumo humano. El capítulo 4 de las especificaciones de la NOM 051 del 2010 y del certificado del zoosanitario de Senacica. Las mercancías se encuentran ordenadas de acuerdo a su naturaleza, complejidad, uso, etc. Los textos de código en el sistema armonizado pueden ser específicos o residuales. Los principios del sistema armonizado se caracterizan por sencillez, buen entendimiento, precisión, margen de interpretación pequeña y con confusión y su exactitud. Implementación del sistema armonizado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Aduanera, la Ley del Comercio Exterior, Ley de Impuestos Generales de Exportación e Importación, la regla de carácter general, materia de comercio exterior y el contenido de la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación. En el artículo 1, tarifa de la Ley de las reglas generales del sistema armonizado, reglas complementarias de México, disposiciones de acuerdo a la clasificación aduanera, referencias arancelarias, reglas de origen, regulaciones al comercio, monitoreo y control. La responsabilidad en la clasificación arancelaria depende del agente aduanal. La autoridad tiene la facultad, pero no la obligación. Consultas. La correcta clasificación se puede asegurar mediante una consulta ante la aduana, con un tiempo de respuesta de 4 meses. Para la consulta se puede tener opciones de fracciones o no. Para realizar operaciones en el periodo de respuesta, se utilizará el indicador AR en el PMI. Se usa la fracción arancelaria que tenga la tasa más alta del arancel y se tiene que cumplir con todas las normas y regulaciones. En caso de duda durante el despacho y no haya consulta, se pide una junta técnica consultiva. Las consecuencias de clasificar incorrectamente datos inexactos, omisión de contribuciones, omisión de regulaciones y normas, baja del patrón, embargo y contrabando. La corrección de clasificación arancelaria se puede rectificar en la mayoría de las ocasiones, siempre y cuando la descripción comercial coincida. Ejemplos. 1. Potro de raza pura. Sección 1. Animales vivos y productos del reino animal. Capítulo 1. Animales vivos. Partida 0101. Caballos, asnos, mulas y burdéganos vivos. Subpartida 010110. Reproductores de raza pura aplicando la regla 6. Fracción 010110-01. Caballos, reglas complementarias 1 y 2. Ejemplo número 2. Leche con vitaminas y minerales Lala Extra Calcio. Sección 4. Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. Capítulo 4. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Partida 0401. Leche y nata crema sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro endulzante. Regla 3B general 040130. Con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1% en peso.
Regla 6 general y 5b general. Fracción 04013001 en envases herméticos. Reglas generales. Regla 1. Los títulos solo tienen un valor indicativo. La clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas. Las siguientes reglas no deben de ser contrarias a los textos. Regla 2A. Cualquier referencia a un artículo es válida, incluso si se encuentra incompleto o sin terminar siempre que esté presente las características del artículo final. Alcanza también al artículo cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Regla 2B. Una referencia a una materia es válida, incluso mezclada o asociada con otras materias. La clasificación de productos mezclados o artículos compuestos se efectuará de acuerdo con la regla 3. Regla 3A. La descripción más específica tendrá prioridad sobre la partida de alcance más genérico. Regla 3B. Se clasificarán según la materia o artículo que confiere el carácter esencial si fuera posible determinarlo. Aplicará para juegos o surtidos o demás mercancías cuando no aplique la regla 3A. Regla 3C. Cuando los dos métodos anteriores no apliquen la mercancía, se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las que pueden ser consideradas. Regla 4. Las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida con mayor analogía. Regla 5A. Los estuches susceptibles de un uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasificarán como un todo con los artículos cuando sean del tipo normalmente vendidos con ellos. Regla 5B. Los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas. Sin embargo, no es obligatorio cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados de manera repetida. Regla 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas está determinada legalmente por sus textos y notas, así como las reglas anteriores. En las reglas complementarias, la regla 1. Las reglas generales son válidas para establecer la fracción arancelaria aplicable excepto para la sección 22, operaciones especiales. Regla 2. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable. Estarán formados por un código de 8 dígitos separados por puntos. Regla 3. Para la interpretación y aplicación de la tarifa se darán a conocer en esa parte en las subpartidas está determinada legalmente por sus textos y notas, así como las reglas anteriores. Bien, sobre esa parte, y para que se den cuenta, pues básicamente tiene que ver con esto, es decir, me voy a ir otra vez a la normativa y vamos a encontrar, entre otras cosas, precisamente esta relación, es decir, vamos a ver cómo es que está el código, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los animales, en el caso de los cultivos, lo que vamos a estar viendo es que tenemos este código, tenemos el tema del origen, el tema de la clasificación, el tema de la estancia incluso, ¿no? La regulación que va a partir, que va a empezar a determinar cuáles son los diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La clasificación 01. Esta clasificación 01 tiende a regular el tema de animales vivos. Por ejemplo, aquí tenemos a caballos, asnos, bovinos, ¿no? Vacas lecheras. Y todo esto, fíjense, y esto quiero que le pongan mucha atención, es cómo se clasifican y cómo se cuentan. Porque a partir de cómo se cuentan, también va a ser, entre otras palabras, cómo vamos a poder determinar, en este sentido, el impuesto que van a pagar. Ahora, también algo muy importante. Después de los acuerdos de Bretton Woods que se celebraron después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí del año 1944, se acordó establecer un programa de libre mercado para el comercio internacional. Pero ¿a qué va este libre mercado, ¿no? ¿A qué se empieza a regular? Se empieza a generar una explicación, una situación
en donde tenemos que apoyar el tema de la exportación, que básicamente es llevar una mercancía de un país originario a otro. Pero cosa muy distinta en el caso de la importación. ¿Por qué? Porque en la importación ahí sí se va a cobrar un impuesto. Y por eso es que en este caso de la ley de importación y exportaciones, tú te vas a dar cuenta que donde dice exportación, impuesto, exportación, también está la palabra EX. ¿Qué significa EX? Significa está exento de pago. Por lo tanto, no van a pagar absolutamente ni un solo peso por esas determinaciones. Por el contrario, van a estar, entre otras cosas, literalmente dándose y generándose estos dos casos. Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque para que tú puedas entrar a un programa de libre mercado, lo primero que tienes que favorecer, pues, es la salida de mercancías. Entonces, en este caso, por eso viene el acuerdo en que no se iba a pagar absolutamente ningún peso por exportar mercancías. Cosa muy diferente en el caso de las importaciones. Allí sí se va a estar generando un impuesto a pagar derivado de la actividad comercial que pues esto conlleva. Entonces, como podrás darte cuenta, esta clasificación pues tiene muchas clasificaciones. Ahorita en el ejemplo que les estoy dando podrán darse cuenta que en realidad varía mucho el contexto de cuánto es lo que se va a estar pagando, lo que se va a estar generando por el pago de impuestos, ¿no? En este caso, la generación o la generalidad de los impuestos en base a unidades y en base al tipo de mercancía. Entonces tenemos esta primera clasificación 0,1, tiene animales vivos. Y vean, contempla borregos, conejos, perros. Fíjense, los perros también van a pagar impuestos. De hecho, ustedes sabrán que, por ejemplo, el caso de los perros es caro el poder trasladarlos de un lugar a otro. Venados, víboras de cascabel, focas, y bueno, aves de rapiña, todo literal. Flamencos. Ahora, 2, el caso de los despojos comestibles o de la carne, ¿no? Aquí ya viene otra clasificación, y a qué me quiero referir. Estas clasificaciones ya empiezan a dividirse, pero solamente con el tema de que los animales empiezan a descuartizarse, empiezan a cortarse los animales, y ya se empiezan a comerciar de manera de trozo, ¿no? Ya de medidas específicas. Entonces, por lo que estamos viendo, pues básicamente es eso, ¿no? Es decir, empezamos ya a ver cómo es que los animales empiezan a cortarse y se exportan y se venden también a otro precio. Es más, aquí ya no se cuentan por cabeza, como lo habíamos visto en el ejemplo o la clasificación anterior. Aquí ya se empiezan a contar por kilogramo. Obviamente el kilogramo ya empieza a generar pues otras situaciones, ¿no? Es decir, ya te genera un impuesto en base a lo que pese, ¿no? Ya no es por la unidad o sí, ya no es para animal, sino ya es literalmente por lo que pese ese animal, es como se van a estar generando pues este tipo de impuestos. Y vean, aquí encontramos carne en canales, la carne deshuesada, carne porcina, piernas, paletas, trozos, ¿no? Deshuesadas. Y ya empieza a ver toda esta clasificación, ¿no? Desde por caprina, especies caprinas, y toda la clasificación de partes del cuerpo, lenguas, hígados,
cuestiones de gallinas, ¿no? Sin trocear, frescos y refrigerados, con troceo, hígados, conejos, ¿no? Libres, ancas, reptiles. Y ya empieza toda una clasificación aquí ya un poco más, más grande, ¿no? El tema de las ballenas, delfines. Y luego, ¿qué es lo que sucede? La clasificación 3 tiene que ver con el tema de pescados y crustáceos o moluscos. Que bueno, ante esta situación lo que vamos a estar visualizando es que también dentro de estas clasificaciones, pues bueno, tiene que ver o influye directamente qué tipo de mercancía es la que vamos a estar, pues, la que vamos a estar teniendo. Es decir, genera de alguna manera, de manera importante, cómo es que vamos a estar generando este tipo de comercio. Vean, en esta situación, es muy importante que tengamos lo siguiente. Vean, voy a poner aquí un programa para que lo puedan estar observando ustedes. Y se den cuenta cómo es que vamos a generar la clasificación y en base a qué. Miren, aquí tenemos lo siguiente. Presentación del mercado. Procedimiento para realizar una clasificación arancelaria. Y ustedes ya lo están viendo ahorita en pantalla. Y tiene que ver con lo siguiente. Primero, conocer el producto. Esa es la parte fundamental y primordial. Conocer el producto. Seleccionar las reglas generales. 2. Ubicar la sección y capítulo. Utilizar las notas legales y explicativas. Ubicar las partidas correspondientes. Ubicar la subpartida arancelaria utilizando los guiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, una clasificación. Por ejemplo, caballos, reproducción de raza pura. Caballos, y vienen todas estas clasificaciones. 0101, reproducción 010, ¿no? Caballos 01010, asnos 01020, los demás caballos 010190. Y vean, para carrera, ¿no? Para los demás, en pocas palabras, para demás usos y cómo es que se empieza a clasificar en este sentido. Entonces, lo que vamos a estar teniendo, pues, es precisamente esto. Y lo que todo exportador o importador siempre debe de estar visualizando es, entre otras cosas, la clasificación a la cual él pertenece. Cualquier persona puede consultar el directorio, en realidad, general de aduanas, respecto de la clasificación arancelaria. Si tú tienes duda, pues bueno, puedes preguntar de alguna manera cuál es la clasificación que vas a estar, o a la cual es a la que perteneces tú. Y esto también depende en base a la ley, en este caso, de impuestos sobre importaciones y exportaciones. Y en este sentido, si tienes alguna duda, puedes realizar o puedes hacer la petición de a qué clasificación arancelaria perteneces de manera física, digo, de manera escrita. Es decir, haces una petición, pues obviamente mencionando que tú quieres llevar a cabo un fenómeno de importación y exportación, y esto va a generar en consecuencia, pues que tengas esta contestación, y ya te dirán a qué clasificación perteneces. También, si tu producto tiene algún tipo de composición química o la naturaleza que éste tenga, la forma de presentación del uso, que eso también es importante, o algún dato adicional. Y en este caso, pues bueno, es muy importante que tengas lo siguiente. Y por lo tanto, pues bueno, ¿qué necesitas de alguna manera en caso de que quieras consultar a qué tipo de clasificación arancelaria es tu mercancía? Pues necesitas, en pocas palabras, el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? El manual de instrucciones, en donde pues se lleva a cabo las consultas de seguridad, análisis de tu producto, y fotografías también de tu mercancía, obviamente, en donde vas a mostrar y demostrar pues que los datos que estás poniendo en la solicitud, pues en realidad son correctos y pueden verificarse. Y eso es algo que de alguna manera empieza a darse. Ahora, en pocas palabras, pues bueno, si incumples con estos requisitos, pues no te podrán contestar de manera determinada cuál es la clasificación a la cual tú perteneces, y pues tampoco te van a poder determinar cuál en realidad es la que vas a estar, generando. Entonces, eso es algo muy importante que debes de tener muy en cuenta, porque pues vas a estar haciendo la petición. Ahora, una vez que ya tengas ubicado el trámite aduanero en el cual tú ya vas a estar acogido,
pues también tienes que tener mucho eso en cuenta. Es decir, tienes que tener los requisitos para poder llevar a cabo la exportación. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues no todas las mercancías se pueden transportar de la misma manera y también depende mucho del tipo de transporte que va a hacer. En este caso, pues bueno, la mayoría de aduanas, vuelvo a repetir, como lo he dicho en todo el curso, están por vía marítima. ¿Es un poquito más tardado que el sistema de avión? La respuesta es sí, es mucho más tardado, bueno, entre comillas, pero sí es más tardado. Pues bueno, ¿por qué es tardado? Pues porque obviamente tienes que atravesar todos los océanos, pero también es más barato, ¿no? Es decir, reduces costos y puedes aumentar el margen de ganancia. Mientras que en el caso de la mercancía que tiene que ver con sistemas aeroportuarios, pues ahí es más complicado porque es más costoso, puedes mover menos volumen, es decir, menos peso en temas comerciales y esto pues, implica también que tengas una una menor ganancia en el sistema de transporte de mercancías. Entonces, todo eso es básicamente lo que tienes que estar teniendo en cuenta ante este fenómeno. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria es muy importante en realidad. Hoy en día no podemos comprender, no podemos tener bajo ninguna circunstancia que tengamos sistemas en donde, pues no, en donde literalmente no se pueda establecer un fenómeno armonizado. Ahora viene la parte que les decía al principio. ¿Por qué les digo que esto puede cambiar? Porque en realidad a nivel global también la globalización va a cambiar. Es decir, la globalización como la teníamos conceptualizada es básicamente unificar un criterio en todos los países a nivel global para estar llevando a cabo pues intercambios de mercancías. Sin embargo, lo que viene ahora después de la pospandemia implica que la globalización puede modificarse. ¿Va a seguir existiendo la globalización? Sí, pero esta globalización puede contraerse. Es decir, no todas las mercancías pueden negociarse ya en base a un sistema armonizado. O bien, las que están van a negociarse en base a este sistema, pero las futuras, ¿no? Es decir, las próximas mercancías que se van a estar negociando a nivel internacional puede que no entren dentro de estas clasificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque el régimen económico, político-económico que va a desarrollarse después de la época postpandémica, y así lo hemos estado viendo con los diferentes países, es que esta ideología de libre mercado, que en realidad nunca se llegó a perfeccionar porque siempre hubo intervención de los gobiernos, pero esta ideología de libre mercado va a tener que todavía limitarse un poco más, puesto que los gobiernos están imponiendo ciertas medidas que implican la protección de sus industrias nacionales, ¿no? Es decir, que de alguna manera el libre mercado empieza a limitarse y pues ahora cada país sea el que empieza a producir las mercancías que a lo mejor necesita o bien que tiene que comercializar para poder tener un margen de ganancia. Entonces, en ese sentido, pues lo que vamos a estar teniendo, pues es eso. Es decir, ahora viene una nueva teoría que nos va a decir, bueno, no vamos a establecer total proteccionismo, porque eso tampoco pretenden los países, sobre todo los países rusos, chinos e indios, que son las tres potencias emergentes después de los Estados Unidos de Norteamérica, o las tres potencias que en realidad le están compitiendo a los Estados Unidos de Norteamérica junto con Francia y junto con Inglaterra, aunque estos también tienen problemas, sobre todo Inglaterra o Gran Bretaña con el tema del euro y el Brexit, pero esto va a generar, entre otras cosas, que de alguna manera cada país empiece, sobre todo estos que son asiáticos, tengan un sistema proteccionista, es decir, un poquito más de cerrar el flujo internacional para proteger a las industrias de aquellos países y que ahora, ¿no? De alguna manera, pues si vamos a exportar, exportemos más productos de lo que tenemos aquí y en dado caso de comprar, ¿no? Pues ahora lo vamos a tratar de producir aquí. Entonces, ese es el auge de alguna manera y eso implica pues establecer políticas que empiecen a limitar lo que hasta hoy conocemos como el libre mercado, pero vuelvo a repetir, se va a limitar, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el libre mercado va a continuar. Sin embargo, pues bueno, ya hemos visto algunas cuestiones o algunos tintes de algunos gobiernos de empezar a generar políticas proteccionistas o como hoy podríamos llamar estatitarias, ¿no? Pero bueno, seguramente serán parciales, no serán completas, porque obviamente no pueden cerrar el mercado, pero algunas medidas sí ya parciales empiezan a denostarse en algunos países para empezar a proteger la industria, pues la industria nacional, que al final de cuentas pues es muy importante. Pero bueno,
Eso lo dirá el tiempo, por ahora la visión es esa, pero al final recuerden, las hipótesis pueden equivocarse, pero sí hemos visto que los gobiernos han implementado medidas que van en contra de las teorías del libre mercado. En fin, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.